Bueno, esta técnica dentro de las series de tiempo que se denomina suavización exponencial, pues consiste en calcular valores de promedio. Si se quisiera hacer un análisis de un promedio móvil, sería valores de promedio a partir de un promedio antiguo o un promedio anterior, ¿no? Y con esto nosotros evitamos depender directamente de la demanda. Tomaríamos directamente, si se fijan los promedios que nosotros teníamos, que eran AT, pues dependíamos de valores de la demanda, ¿verdad? Que puede ser mediante la asignación de pesos, que es por promedios móviles ponderados, o puede ser un valor promedio de la demanda en base a una cantidad de datos de la demanda dividido entre ese número de datos, ¿verdad? Entonces ahí en esos análisis estadísticos estamos dependiendo directamente del valor de la demanda. Entonces nosotros podríamos dar un valor arbitrario de un dato antiguo del promedio, ¿no? Digamos que un AT-1 fuera igual a 15, ¿no? Entonces, en base a ese AT-1, yo puedo hacer una suavización exponencial teniendo en consideración un valor de T actual, que sería el dato que yo estaría calculando en base al promedio, que pudiera ser, no sé, de 20. Y yo trataría de determinar un valor AT actual para esta demanda, tomando en cuenta un valor histórico del promedio de demanda anterior a ese, ¿no? Si estuviera en una tabla y tuviera aquí yo DT y luego AT y luego FDT y luego el error, pues este 20 pues estaría por ejemplo en el primer periodo si nosotros lo tomáramos aquí, ¿no? Y este AT lo desconocería yo, tendría que tomar el valor de un dato antiguo que saldría un poquito fuera de la tabla, digámoslo así, estaría acá arriba, y compararlo respecto al periodo actual, y ese periodo es, sí, el periodo actual en cuanto a la demanda, el periodo anterior a la demanda actual, que sería pero este dato no sería periodo, sería, sí, periodo, sería un periodo anterior, pero en el promedio, no en la demanda, y poder determinar un valor de promedio actual para después yo desplazarlo si fuera el caso de un promedio móvil con suavización exponencial o el cálculo de esta manera, pero con suavización exponencial. Entonces ahí estoy teniendo en cuenta eso, ¿no? Una fórmula, ¿qué más podemos decir? Que es, digamos que si fuera entre 20 y 15, ¿no? Y yo estoy sacando un promedio, pues a lo mejor esos datos el nuevo valor de promedio puede estar entre 20 y 15 porque el dato anterior de AT es igual a 15, ¿no? AT menos 1. Un dato, digamos, que puede ser arbitrario o puede ser conocido, o nosotros podemos determinar, ¿no? Para el siguiente valor de promedio, como yo ya no quiero que dependa únicamente de un DT que está aquí, y luego tomar varios DTs y luego calcular, pues lo puedo hacer en base a, perdón, en base a un valor promedio anterior y una demanda actual, ¿no? Para determinar el valor del promedio actual en ese momento que yo estoy analizando, en ese momento del periodo. Claro que para esto yo debo de asignar qué tanta importancia tiene DT o qué tanta importancia tiene AT, ¿verdad? Entonces, yo así a simple vista pudiera decir que este nuevo AT puede estar entre 20 y 15, ¿no? Porque son los datos que tengo aquí de la demanda y del periodo de la demanda, del periodo, no, de la demanda, del periodo de la demanda actual y del promedio calculado anterior a este periodo, ¿no? Entonces yo pudiera decir que pues, si yo sacara un promedio entre estos dos, pues sería sumarlos y restarlos, ¿no? Omitiendo el negativo. Sería más o menos 17 punto algo, probablemente. Entonces, pudiera ser así o nosotros podemos darle también valor de ponderación a este valor de t. Si yo le doy un valor de ponderación a ese valor de t, pues yo tendría que a de t tendría un valor de ponderación de dt y tendría que considerar a t-1, ¿verdad? Como un dato dentro de esa misma fórmula. Pues, la fórmula exacta que se utiliza es para un valor promedio y debería estar en eso y el peso promedio que nosotros debemos de poner pues debe también alterar a ¿no? Y ya existe una fórmula hecha, no tenemos que tratar
elaborarla. Aquí nada más estamos dándole un vistazo previo de que pudiera llegar a ser. La fórmula definida para una suavización exponencial en cuanto a un promedio es A de t, que es igual a alfa, que es un valor de ponderación o de peso, que multiplica a dt, que es la demanda actual. Yo no conozco el promedio de la demanda actual, ¿verdad? En este periodo T, pero sí conozco el valor de la demanda actual en este periodo T porque son datos históricos. Este promedio yo soy el que estoy tratando de determinarlo, ¿no? Y le agregaría pues un valor de AT, ¿verdad? En el cual nosotros debemos de tener en consideración que alfa, al igual que en el promedio móvil ponderado, debe ser mayor o igual a 1 y también debe ser menor o igual a 1, perdón, y mayor o igual a 0. Entonces ahí podemos tomar varios valores decimales, puede ser .1, .3, .5 hasta .9, ¿no? O incluso 1. Entonces esos valores de alfa me indican la importancia que yo le estoy dando, por ejemplo, al valor de la demanda actual. Y luego aquí adentro tendríamos un 1 menos alfa. ¿Y qué sería esto? Pues la diferencia de alfa para saber cuánto le voy a dar de restante, digamos, de importancia a el periodo AT-1, ¿verdad? Entonces, para tratar de ejemplificar esta fórmula, pues vamos a suponer que tenemos una demanda actual. O sea, analizándolo no es actual, pero pues del periodo que estamos analizando para el nuevo promedio de, por ejemplo, 15, porque eso lo teníamos ahorita, creo. Y luego un valor AT-1 que sea igual a 20 y sustituir en esta fórmula. Yo le puedo dar un peso también. Ya más adelante, cuando veamos el peso, vamos a ver qué tan importante es darles cuánto peso, menor peso o mayor peso, ¿no? En este caso podemos darle un peso intermedio entre 0 y .1, que sea de 0.5, por ejemplo, ¿no? Y luego tratar de determinar mediante esta fórmula, esa promedio con suavización exponencial. Entonces tomaría yo este 0.5. A ver si se mueve más despacito el mouse ahí. 0.5 y lo multiplicaría por el 15 y le sumaría 1 menos 0.5, que eso lo multiplicaría por un dato de demanda arbitrario, ¿no? Anterior al que estoy calculando. Puede ser arbitrario, lo pueden definir más o menos de acuerdo al comportamiento del histórico de la demanda, o puede ser, por lo pronto así lo vamos a definir. En este caso fue 20, ¿no? El que se definió. Si nosotros hacemos el cálculo, aquí serían 7.5, ¿verdad? Y luego si sumamos, pues aquí sería 1 menos 0.5, pues sería 0.5 por 20. 0.5 por 20 serían 10, ¿no? Y luego esto sería 17.5, el valor obtenido para un valor AT actual, ¿no? Entonces yo ya podría hacer en la gráfica, poner el DT, y luego poner el AT, y luego poner el periodo 1, si este fue un periodo 1, ¿no? Que sea igual a 15. Y ya obtuve mediante suavización exponencial el valor del promedio, que sería 17.5. En este caso, porque utilicé un peso de 0.5. Entonces vamos a ver eso del peso. El peso en la demanda y en el promedio de la demanda, pues tiene esas características que nosotros veíamos en las gráficas previamente, ¿no? Aquí la demanda, como se comporta de forma horizontal, las únicas diferencias que pueden existir entre los pesos que asignamos son el concepto o el comportamiento de variabilidad. ¿Qué es la variabilidad? Pues es cuando nosotros hacemos que que el pronóstico de la demanda se adapte más rápidamente a los cambios que está sufriendo el periodo de demanda histórico, ¿no? Y aquí vemos cuando nosotros tomamos, por ejemplo, en un promedio móvil con menos datos, que fueron nada más 2 datos, existe más variabilidad, ¿verdad? Se adapta más rápido a los cambios o picos que nosotros observamos en la gráfica de la demanda. En cuanto a si agarramos un valor más grande, perdón, de datos, por ejemplo, en este promedio tomáramos 5 datos, en este caso fue así, tiene variabilidad, pero se tiene una estabilidad.
la gráfica empieza, claro, alguna desventaja es que empieza mucho después, ¿verdad? A reaccionar. Y esta reacciona antes, ante los datos de la demanda. Y aparte, pues tiene mayor estabilidad y esta pues tiene más picos altos y bajos, se asemeja más al comportamiento de la demanda. Y esta se asemeja más a tratar de quedarse en la media, ¿no? O estabilizarse entre los datos de la demanda. Entonces, esos dos conceptos también se ven reflejados en la suavización exponencial. Si yo le diera, por ejemplo, un valor de t igual a 15 y luego ese mismo at menos 1 igual a 20 y disminuyera el valor de la ponderación, pues yo tendría, por ejemplo, un 0.1, tendría que volver a calcular la fórmula, ¿no? Entonces yo tendría que poner AT es igual a alfa por dt más, bueno, no, eso ya no lo copio porque arriba está, ¿no? Mejor pondría los datos. Pondría 0.1 que multiplica a, en este caso, 15 más 1 menos 0.1 que multiplica a 20, ¿no? Y aquí obtendría otros datos, ¿no? Por ejemplo, 0.1 por 15, pues es 1.5 más, y luego 1 menos 0.1 es 0.9 y 0.9 por 20, ¿cuánto les da? Alguien que tenga ahí una calculadora a la mano. 0.9 por 20. Igual a 18, profe. 18, ¿verdad? Entonces, en este caso, tendría un valor de 19.5, ¿verdad? Entonces hay que ver, por ejemplo, en este caso, si yo lo graficara, tendría un dt, por ejemplo, de 15, ¿verdad? Y un valor AT nuevo que yo calculé de 19.5. Entonces, ¿qué diferencia vemos de un valor de alfa de 0.5 a un valor de alfa de 0.1? ¿Qué diferencia importante ven ustedes? Que la cantidad es mayor aquí, ¿verdad? Por ejemplo. Aquí es 19.5 y acá es 17.5. Entonces, cuando nosotros queremos adaptarnos a la variabilidad, que sería pues cambiar más rápidamente o hacer picos más altos del promedio de la demanda, pues tomaríamos valores de, de alfa más grandes, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos mayor estabilidad, tomaríamos valores de alfa más pequeños. Probablemente aquí es difícil de analizar eso porque nada más estamos haciéndolo respecto a un dato. Pero si lo hacemos respecto a una serie de datos, a lo mejor pudiéramos ver ese comportamiento de la gráfica de manera distinta. Entonces, nada más para practicar esta fórmula, vamos haciendo en Excel un ejercicio que nos va a servir para después trasladar ese ejercicio a una tabla, ¿no? Y en la tabla nosotros realizar una suavización exponencial con un valor del promedio de la demanda calculado de esta manera, con suavización, y nada más utilizar ese promedio móvil para complementar el pronóstico y complementar el error que pueda llegar a existir. ¿Sale? Entonces, si gustan ir abriendo el Excel y damos ahí un tiempecito para que puedan abrir el Excel y elaborar ahí esta misma fórmula en Excel con diferentes datos de alfa y a ver cómo es el comportamiento. Ya después que hagamos eso, pues ya hacemos una tabla completa, ¿no? Entonces va a ser con un solo periodo, ¿verdad? Sí, en este caso va a ser con un solo periodo, nada más para practicar la formulita. Vamos a esperar ahí a los compañeros, cuando estén listos me pueden decir para ir haciéndolos todos en el Excel, ¿no? Esta formulita. Y luego aquí abrimos el Excel, ¿no? Nosotros podríamos poner primero pues una tablita con renglón ahí. Y tendríamos ahí pues los datos, ¿no? Por ejemplo, el periodo sería 1. Y en este caso, si tomamos en consideración el de la pizarra, que fuera estos datos, dt igual a 15, at menos 1 igual a 20. Pues yo pondría la demanda de t igual a 15, ¿verdad? El promedio AT todavía no lo pondría, yo conozco el AT menos 1, puedo poner que aquí está AT menos
1. Y ese AT menos 1 es igual a 20. Y luego el promedio ahí tendría que yo aplicar esa fórmula, ¿verdad? ¿Cuál es la fórmula? Pues vamos a pegarla. La fórmula nos dice, esto no, es que me volví a donde mismo. La fórmula nos dice que AT, o el valor del promedio en ese periodo que estamos ahorita, es igual a alfa por DT más 1 menos alfa por AT menos 1, AT menos 1, ¿verdad? Si AT menos 1, pues es este 20. Nada más que debemos de definir los periodos en alfa, ¿no? Entonces vamos a poner aquí un escrito que diga ejercicio realizar a 0.1, 0.5 y 0.9. Entonces ahí, este ejercicio, este lo copiamos allá en el Excel. Nada más chiquito. Ay, ¿qué pasó? Ahí está. Acá. Y esta es la fórmula y estos son los datos, ¿no? Y ahí tenemos ya valores de alfa, variados. Es que nos está dejando esta cosa. Ahí está. Entonces nosotros podríamos aplicar aquí la fórmula, ¿no? Porque aquí queremos sacar el promedio. Pues nada más escribimos igual ¿a qué? Al valor de alfa. Vamos a poner en algunas casillas aquí el símbolo, ese valor de alfa. Digamos que aquí en el lateral, ¿no? Alfa igual a 0.1, ¿no? Y luego otro alfa igual a 0.5. Y otro alfa igual a 0.9. Y esos serían los valores de alfa. Ya tenemos el valor de la demanda de T, ya tenemos el periodo actual, el valor del promedio anterior al periodo actual. Ya podemos aplicar esta fórmula, ¿no? Aquí escribiríamos que es igual a qué. Podemos abrir un paréntesis y poner el valor de alfa, ¿no? Que es este. Por dt, que sería esta de acá, ¿verdad? Entonces ahí serían esas dos celdas y cerramos el paréntesis, ¿no? Y luego le ponemos un más y luego abrimos un paréntesis y luego otro paréntesis para hacer, por ejemplo, la resta de 1 menos alfa. Sería 1 menos alfa y luego cerramos el paréntesis y luego le ponemos un por y lo multiplicamos por el dato antiguo que es este 20, ¿no? Y cerramos el paréntesis. Y creo que eso sería todo, ¿no? Ahí tenemos alfa de t más 1 menos alfa. Nada más que tomé dos valores de alfa diferentes, ¿verdad? Ahí tuve ese error. Debe ser el mismo. Ahí está. Menos alfa por at menos 1, ¿verdad? Y luego ya le damos un enter. Y nos da como 19.5. Ese valor de promedio. Para ese periodo, ¿no? Nada más que, por ejemplo, para calcular con 0.5, pues puedo utilizar la misma fórmula. Nada más hacemos lo que es el compañero, ¿no? De enclavar, decía. O poner como que bloquear o algo así. Los datos que son siempre fijos, ¿no? Y los que van cambiando, pues nada más son los valores de alfa. ¿Cuáles son los datos siempre fijos? Pues el valor de dt. Entonces, él le ponía aquí unos signos, ¿no? Creo que le puso un signo, nada más que no hay el signo de pesos. Creo que es este. De esta manera, el valor de I5 haríamos esto, no, el que es siempre es
normal, el que cambia es el de ponderación, ¿no? El que no cambia es el valor de t. Entonces, este es un valor que no cambia. Y luego otro que no cambia es el valor AT-1. Entonces, AT-1 es ese 20, que sería este, ¿no? Y le ponemos el signo de pesos. Y luego creo que nada más esos dos datos no son los que cambian, ¿no? De esa manera creo que quedaría igual. Y si nosotros arrastramos la celda, pues ya toma el dato de punto 5, ¿no? Y si arrastramos más la otra celda, ya toma el dato de punto 9, ¿verdad? Y de esa manera nosotros haríamos ese cálculo. Lo pueden hacer a mano también, o lo podemos hacer a mano dentro de la plataforma para comprobar. Pero creo que hay que creerle al Excel, ¿no? Estos serían los datos, cómo van cambiando si se fijan. En el primer dato que tenemos un valor menor de alfa, se tiene en el pronóstico, digámoslo, nada más que el pronóstico aquí, pues es ft más 1, ¿no? Y al hacerlo de esta manera, pues ya alteré la tabla. Entonces, si yo quisiera hacerlo en base a un pronóstico, vamos a borrar esta parte y decir que aquí nada más saqué el promedio AT, ¿no? El promedio AT, ahí estaría, ¿no? Y ahora yo quisiera pasar ese mediante un promedio móvil para un pronóstico, ¿no? Entonces, sería esto mismo, periodo, promedio y demanda, esta parte de acá, y lo ponemos ahí. Y luego el periodo pues sería el mismo y el promedio sería básicamente el mismo, ¿no? Pues los ponemos ahí. Nada más que no sé qué pasó ahí. Tomamos esto, los ponemos ahí, y luego ahí estaría la fórmula, ¿verdad? Y aquí podríamos poner el pronóstico, ¿verdad? Ahora sí, pronóstico. ¿Para qué? Para un alfa igual a 0.1. Este sería para un alfa igual a 0.1. Como es un pronóstico móvil, en el primer no tomamos en consideración, tendríamos que ponerlo en el segundo. Y aquí estaría un 19.5, ¿verdad? O si no, le pongo que es igual a esta celda mejor. Y ahí estaría el dato del pronóstico. Lo malo es que no tenemos una demanda actual para poder calcular un error, ¿verdad? Porque el error es igual a restar ADT menos FDT. Entonces nos falta aquí un dato extra para calcular. Pero analizando esto, los promedios AT, aquí le dimos un valor de ponderación menor que acá. Si se fijan, este 15.5, cuando es mayor, se adapta más a la demanda o tiene mejor respuesta porque es un valor más cercano al 15 de la demanda, ¿no? Si utilizara el 1 completo, pues me daría directamente 15, ¿verdad? ¿Alguien levantó la mano ahí? No sé si tenga alguna duda, alguien que levantó la mano o está escribiendo. Eh, Oí como que levantaban la manita. No, fue mi imaginación. Bueno, analizando eso, ¿no? Decíamos que si deseamos que el promedio de demanda se adapte más lento, utilizamos un valor de alfa más pequeño. Si deseamos que el promedio de la demanda se adapte más rápido respecto a la demanda, pues utilizamos un valor de ponderación más alto. Y aquí se ve ese ejemplo, ¿no? Por ejemplo, 19.5, si es mayor a 15, está más alejado, ¿no? 17.5 es mayor a 15, está más alejado, se adaptarían menos rápido a los cambios de demanda, tendrían más estabilidad. Y un valor de alfa a 0.9, pues nos da más variabilidad, se adapta mucho más rápido a los cambios que pueden existir en la demanda. Entonces, aquí es difícil, a veces, no es difícil, pero a lo mejor con una gráfica completa, con una tabla completa, podríamos ver esas diferencias, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer este mismo ejercicio, pero ahora con datos, ¿verdad? Pues vamos a tomar un ejercicio que venga por aquí, con un promedio móvil con suavización exponencial, teniendo un valor alfa de 0.3 y un promedio antiguo o anterior a la T que vamos a empezar de 10. Pues esos serían los datos.
Si gustan, pues vayan diseñando la tabla en base a estos datos junto conmigo. Yo lo voy a copiar y me lo voy a llevar a Excel, ¿no? Aquí en otra hoja. Y si gustan, aquí ya los que sean bien machine para Excel ya pueden aportar todo lo que sea posible para que se nos facilite. Ahí está, ¿no? Esa sería la ecuación en la cual pues ya conocemos el valor de alfa, conocemos el primer dt, lógicamente, conocemos AT-1, está ahí arriba, y ya pues tenemos todos los datos, ¿no? Para poder elaborar ese promedio con suavización exponencial. Ahí, ¿no? Y aquí poner el de 10, ¿verdad? Y le ponemos ahí que este es un promedio AT-1 anterior. Y así pues sí podemos seguir utilizando esta fórmula, ¿no? Si le doy un enter. Ahora, para el siguiente, tomaría el dato anterior, ¿verdad? ¿Cómo sería esto? Si quieren vamos a trasladarlo a la pizarra. Estamos aquí, aquí. Para el primero, pues utilizamos la fórmula AT es igual a alfa por dt, que suma a 1 menos alfa por AT-1. En el primer dato, esto es un dt, tenemos un 0.3 que multiplica a dt, que en este caso es 8, ¿verdad? Entonces pondríamos 8 más 1 menos alfa, 1 menos alfa, que alfa es 0.3, 0.3, que multiplica a t-1, que en este caso estaría aquí arriba, que vale 10, sería igual a 10. Entonces ya hacemos esto, ¿no? Y creo que dio 9.4. 9.4. Si lo hacemos a Sí. mano, pues también lo podemos determinar, ¿no? Serían 8 por 0.3. Es 2.4, ¿verdad? Serían estos 2.4 más 0.7 por 10, ¿no? 0.7 por 10, que serían 7. Entonces ahí da los 9.4, ¿no? Para el siguiente, vamos a tomar el dato antiguo del siguiente. Ahora AT es este. Si este ahora es AT, pues este ahora se convirtió en el AT-1, ¿no? Cuando estábamos haciendo para este, perdón, es que lo estoy poniendo el 10 en la demanda. Ahí va de nuez. Aquí estaría el AT-1, ¿verdad? Este AT-1 es AT-1 cuando yo estoy calculando este promedio, ¿no? Aquí este sería AT, el que está aquí. Entonces ya lo calculé, es 9.4. Entonces para el siguiente, como yo me voy desplazando, este ya sería el nuevo AT. Y este cambiaría a ser AT-1, ¿verdad? Entonces ahora voy a tomar este 9.4 en lugar de este 10. La fórmula sería AT es igual a alfa, pero en vez de alfa ponemos 0.3. Y luego ya cambio el valor de dt, ya no vale 8, es 15. Tomaremos el 15 más 1 menos 0.3, que multiplica ahora a 9.4 en vez de 10. 9.4. Y luego esto ya nos dio, creo que en el Excel da 4.5. Vamos a ver si es así. Serían 0.3 por 15. Creo que 0, da 11.08. le da 11.08. A mí me salió así, a menos que lo tenga mal. Ok, pues vamos a hacerlo a mano a ver si tiene algún detalle. Serían 0.7 por 0.7 por 9.4, ¿no? Y da 6.58 y probablemente usted tiene razón. Serían 6.58 más 4.5 igual a 11.08. Entonces sería 11.08 el siguiente. Entonces vamos a ver qué pasó aquí. En la fórmula estamos tomando dt como sería primero G6, que es el valor de alfa, ¿no? Que multiplica a D12, en este caso que sería 15, más, y luego el 1 menos este, que este ya no debe estar enclavado, ¿verdad?
Es el valor del... Ah, no, sí. Ese sí debe de estar porque es el valor de alfa. Pues este sí estaba bien. Y luego por E7, en vez de E7 debe de ser E11, nada más que no sé por qué. Ah, es que estaba tomando primero la fórmula el de acá arriba. Eso fue lo que pasó. Pues vamos a tomar este mejor. En esta vamos a modificar y tomamos este. Entonces ya no acomoden el AT acá arriba, pónganlo abajito aquí. Digamos que este es un periodo cero y en una demanda de T menos 1. Y aquí sería un AT menos 1, ¿verdad? Y ahora sí debería de ponerse. Ahí está el 11.08. Ahora sí ya quedó. Y el siguiente pues es 15.86 y así nos vamos, ¿no? Y luego para el pronóstico, como es un promedio móvil, pero con suavización exponencial, pues yo le pongo que es igual a este, ¿verdad? Y me desplazo una celda únicamente. Y lo pongo hasta abajo y así quedaría desplegado, ¿no? El pronóstico de la demanda, si fuera un promedio móvil, pero utilizando suavización exponencial. Ya el error nos dice que es igual a la demanda menos el pronóstico de la demanda. Y ya nos queda ese error, ¿no? Y ahí quedaría el error. Entonces, no sé si a alguien le quedó así o si tienen Así queda, profe. inconsistencias. Así queda. Sí. Ok. Bueno, aquí estamos tomando en consideración eso, ¿no? Un promedio móvil con suavización exponencial. Y si tratáramos de graficar, pues vamos a graficar, ¿no? Luego pues ponemos los datos, ahí insertamos la gráfica ahí. Y luego pues seleccionamos datos y seleccionamos los de la demanda. Lo voy a aceptar y ahí hace la gráfica, ¿no? Esa de series 1, pues es la gráfica de la demanda. Luego nos vamos a... No, en... ¿Quién sabe por qué no se deja? Igual a... Oh, cambié el idioma. Español. Igual a... Este... Ahí está, por fin. Esta sería la gráfica del pronóstico, ¿no? Si nos fijamos, si tiene variabilidad, ¿verdad? Si cambiáramos, por ejemplo, a otro alfa, que fuera un 0.9, probablemente tendría más variabilidad. Y si fuera un 0.1, sería más estable, ¿no? O estaría más dentro del rango de máximos y mínimos de la demanda. Entonces, aquí estamos haciendo ese pronóstico de la demanda y la demanda en sí, el comportamiento, ¿no? Entonces, esa sería gráficamente la forma en que se vería, ¿no? Esa es una manera de nosotros elaborar también pronósticos, ¿no? Con suavización exponencial y promedios móviles, que es lo que estuvimos haciendo aquí. Y existe otra forma, aparte de este ejercicio, vamos a pegarlo en la pizarra Una vez que se cambió solo, a ver, veamos ahí, seleccionando la fórmula, ¿no? Ahí está la De fórmula. hecho, profe, Dígame. si ponemos en Excel, así como está usted, si se pone en Excel y cambia el Ajá, alfa por punto 9, por ejemplo, ajá. vemos cómo cambia la gráfica y vemos el comportamiento. Ok, Y es pero muy similar a la gráfica. se nos va a borrar la actual, ¿verdad? Ahí Nomás está. cambia alfa, de todos modos es un valor fijo. Ajá. Sí, bueno, sí tiene El razón, alfa va a mire. ser la constante. Ahí le ponemos un punto 1 y se vuelve más estable, ¿no? Si le ponemos No, un punto 9, se vuelve más sí, se variable. queda igual Ajá, a muy los valores igual, anteriores. exactamente. Entonces, a eso se Ujú. refiere, que se adapta más rápido a la demanda actual. ¿Y qué nos interesa a nosotros de variabilidad y estabilidad? Pues depende de los productos que estemos elaborando, ¿no? Capaz de que yo quiero hacer un pronóstico para un producto manufacturado muy complejo, en el cual no me puedo adaptar rápido a las demandas, ¿no?
yo preferiría tener una media para pegarme a ella y manejar mis números de producción en base a esa media. Pues yo preferiría utilizar pues un valor de ponderación menor, ¿no? Bueno, decía, si yo estoy produciendo algún bien que me es fácil cambiar rápido los pronósticos de la demanda o la demanda en sí, satisfacerla rápidamente, que sea un producto no tan complejo, digámoslo así, pues yo puedo optar por una mejor variabilidad, ¿no? Lo más común que se utiliza es pues un pronóstico, digo, un valor de alfa que tenga una estabilidad adecuada, ¿no? Digamos un punto 3, que es el que utilizamos ahorita, sería un valor más o menos, digamos, estándar que se pudiera llegar a utilizar para implementar este método estadístico de suavización exponencial. Entonces puede variar entre punto 3 y entre punto 1 y punto 4, suponiéndolo de esa manera, ¿no? Si ponemos 0.4, pues no cambia mucho, ¿verdad? No es que se adapte tanto y seguimos teniendo estabilidad en la gráfica. Si le pusiéramos 0.9, si le pusiéramos incluso 1, pues va a ser exactamente igual, ¿no? Así más calcadita. O 0.9, pues es más calcadita la demanda, ¿no? El pronóstico que estamos analizando, pero sabemos que el comportamiento de una demanda pasada no va a ser exactamente igual al de la demanda futura, ¿no? Es nada más un método para evitar ¿cómo lo podríamos decir? Esa incertidumbre que pueda llegar a existir en cómo se va a comportar la demanda, ¿no? Entonces, por eso, a veces es más aceptable tener un grado adecuado de estabilidad que de variabilidad, ¿verdad? Entonces, en la estabilidad, pues estoy manteniéndome en los rangos medios de la demanda, ¿no? Que más o menos eso pudiera ser más acertado, que pudiera pasar en el futuro, a que pase exactamente la misma demanda del, digamos, año anterior en un año siguiente, ¿no? Entonces, esa pudiera ser la importancia que le podemos dar a la estabilidad también. Y este es un método que utiliza, pues, promedios móviles y suavización exponencial. Hay otra forma de nosotros no depender. Si se fijan en promedios móviles normales, nosotros dependíamos de un promedio de demanda, ¿verdad? Ahora con suavización exponencial dependemos de un valor de promedio conocido anteriormente o arbitrario, definido arbitrariamente. Y ya no dependemos tanto de las demandas de aquí. Y probablemente se va mejorando la gráfica, ¿no? Eso lo tendríamos que comparar ya en ejercicios que se encarguen. Y si nosotros dejamos de depender totalmente de un valor promedio de la demanda y nos pasamos directamente a un pronóstico, pues podemos hacer una comparación más directa entre la demanda y el pronóstico y definir un error más acertado, ¿no? Porque ya no estaremos dependiendo del promedio para definir el pronóstico, como está pasando en esta gráfica. Entonces vamos a ver en la pizarra otra forma de nosotros afrontar esas series de tiempo de suavización exponencial, pero en base a un pronóstico de suavización exponencial. Estos eran en base a un promedio de suavización exponencial, ¿verdad? Entonces vamos a copiar esta que tenemos aquí, que dice métodos cuantitativos para el pronóstico, series de tiempo, y en vez de poner esta ADT, vamos a tratar de transformar esta en un FDT, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí. Y aquí le ponemos nada más que aquí ya estaba escrito, ¿no? No se deja. Por promedio le ponemos ahí para diferenciarla de la otra, ¿no? Y aquí vamos a ponerlo por pronóstico, no por promedio. Ya el pronóstico no va a depender del promedio, va a depender directamente de un dato conocido en base a un pronóstico. Si en esta dependíamos de un dato conocido en base a un promedio de la demanda, pues ahora vamos a depender de un pronóstico conocido anterior, ¿no? A la demanda que estamos tratando de analizar. Entonces aquí viene en una formulita que es esta, ¿no? Vamos a copiarla. Esta es la fórmula que se utiliza para el promedio de suavización exponencial, ¿no? Ahí vemos que ADT pues es el valor de promedio actual,
que es igual al peso por la demanda más 1 menos alfa que multiplica al valor del promedio anterior, ¿no? Entonces nosotros en los promedios móviles hacíamos esta afirmación, ¿no? Para poder evaluar un valor de promedio en un valor de pronóstico, ¿no? Que de hecho fue lo que hicimos en la tabla, ¿no? Esto, ADT es igual a F de T más 1, es lo que hicimos aquí. Este es ADT y F de T más 1 es este. Entonces ADT es igual a F de T más 1, ¿no? Entonces podemos modificar un poquito esa ecuación que tenemos ahí. Si yo digo que ADT es igual a F de T más 1, puedo sustituir este ADT por todo esto, ¿no? Poner que F de T o ADT, por ejemplo, ADT, o F de T, mejor dicho, más 1, va a ser igual a ADT, ¿no? Porque pues, son iguales, que sería alfa por DT más 1 menos alfa por AT menos 1, ¿verdad? Y AT menos 1 queda, en realidad es F de T, ¿verdad? El F de T actual, porque si yo me voy aquí, este es ADT y este es F de T más 1, ¿no? Entonces, si este es F de T más 1, este es ADT, ¿verdad? Digo F de T. Otra vez, este es ADT, ¿verdad? Es el valor actual. Yo quiero trasladar ese promedio a un pronóstico de la demanda, pero en el promedio móvil me dice que me debo de saltar a la siguiente celda. Entonces, si este es F de T más 1, este tiene que ser F de T forzosamente, ¿verdad? Entonces, ahí podemos sustituir A de T más 1, menos 1, perdón, por ese F de T. Entonces vamos a ponerlo ahí. Quedaría como F de T más 1 es igual a alfa que multiplica A de T más 1 menos alfa que multiplica a F de T, ¿verdad? Y ya nosotros podemos agruparlo. Si se fijan, nosotros sabemos que el error es de T menos F de T, ¿verdad? Entonces nosotros aquí tenemos dos elementos, que es de T, que está multiplicándose por alfa, y tenemos también F de T, que está multiplicándose por una diferencia de alfa. Entonces, si se fijan, tienen un factor en común. Si yo lo ordenara diferente, o si reordenara esa ecuación, tendría lo siguiente, que F de T más 1, si reordenamos, es igual a F de T más alfa, porque aquí tenemos F de T por 1, pues es F de T, y F de T por alfa, si lo desarrolláramos, ¿no? Quedaría como, vamos a desarrollarlo para que quede, más F de T menos alfa F de T. Y podemos agrupar este y este, sacando el alfa y poniendo entre paréntesis un dt menos f de t, ¿verdad? Y estamos como factorizando de alguna manera, ¿no? O agrupando esos términos. Queda f de t y luego queda alfa afuera y queda dt menos f de t. Y esto es un error, ¿verdad? Un error en el pronóstico dentro de las tablas. No que esté mal escrito, es un error del pronóstico. Aquí lo tenemos, ¿no? El error es dt menos f de t. Entonces, esta ecuación es la que nos ayuda a realizar una suavización exponencial teniendo en consideración los pronósticos y no depender de un valor de promedio de la demanda. Entonces ya podemos hacer una tabla diferente eliminando el promedio de la demanda de nuestros cálculos, ¿no? Entonces vamos a poner esa ecuación acá en limpio. Sería f de t más 1 sería igual a ¿qué? A f de t más alfa que multiplica a dt menos f de t. Listo. ¿Qué otra ventaja tenemos aquí? Que al no depender de un promedio móvil, este dato que siempre me quedaba en blanco, ya no va a existir en blanco, ¿no? Va a ser mi primer f de t,
que probablemente puede ser un valor arbitrario, pero ya tiene un valor, ya no es cero, ya no me va a aparecer en las gráficas desplazado, ¿verdad? Ya no voy a depender de ese desplazamiento. Entonces es otra ventaja que podemos analizar así a simple vista de esta fórmula. Entonces digamos que tenemos esta fórmula ahora y yo quisiera analizar ahora o calcular en un ejemplo. Calcular un valor teniendo los siguientes datos, ¿no? Digamos que yo conozco el valor de la demanda actual, ¿no? dt sería igual a 5. Y luego supongamos que yo arbitrariamente por el comportamiento de mi demanda puedo dar un FDT de 7, por ejemplo, ¿no? Y definir un valor de ponderación que me genere estabilidad, ¿verdad? Entonces yo pondría un valor de 0.3. O si quisiera un valor de ponderación que me genere variabilidad, pondría un 0.8. Vamos a poner 0.8. Esa es la diferencia entre las ponderaciones, ¿no? Si quiero variabilidad o estabilidad, de acuerdo a los criterios del pronóstico y al producto manufacturado y todo eso, ¿no? Tenga que ver con si me puedo adaptar rápido a los cambios de demanda o si prefiero tener una estabilidad. Eso pues es arbitrario, ¿no? Entonces teníamos el dt igual a 5, ft igual a 7, el alfa igual a 0.8 y ya podríamos sustituir esos datos en la ecuación de arriba, ¿no? Quedaría, en vez de f de t, pues pondríamos el 7 más alfa, que sería 0.8, que multiplica al valor del error, si se fijan, dt menos f de t es un valor de error, que sería dt sería 5 y f de t sería 7, ¿no? ¿Y esto cuánto nos da? F de t más 1 sería igual a ¿qué? A 0.8, serían 5 menos 7 es menos 2, ¿verdad? Sería menos 2 por 0.8. Menos 2 por 0.8. Menos 1.6, ¿verdad? Más 7. Da 5.4. Entonces este sería el dato que nosotros pondríamos en el pronóstico. Si lo hiciéramos en una tablita, pues tendríamos aquí de t. Ya no tendríamos a t porque ya no dependemos de un valor promedio. Entonces directamente pondríamos f de t. Y podríamos poner el valor del error. Aquí. Error. Y el dt en este caso sería de 5, ¿verdad? Y luego el f de t sería de 7. Y el error sería de menos 2 aquí. Y el siguiente pronóstico aquí abajo, pues sería de 5.4, ¿no? Pues aquí lo ponemos. 5.4. ¿Y qué diferencias podemos ver? Para ver diferencias, tal vez con un promedio de la demanda, tendríamos que ver cómo es el del promedio de la demanda que hicimos previamente, casi al principio. Aquí tomamos un valor de ponderación de 0.5. Vamos a sustituirlo a ver qué nos da. En vez de poner 0.8 vamos a poner 0.5 para poderlo comparar cuando utilizábamos un promedio, ¿no? Y en vez de poner 0.8 aquí ponemos 0.5. Y entonces este cambiaría. Entonces serían menos 2 por 0.5, sería menos 1, ¿verdad? Sería, sí, ¿verdad? Menos 1 más 7 serían 6. Y ese sería el valor de 6, utilizando directamente pronósticos sin necesidad de analizar promedios, ¿no? En el otro, en el de promedios, tomando en cuenta eso, nos da ¿dónde está? Se me perdió. Bueno, pero es que son distintos los datos, no tendrían que ser exactamente iguales, no únicamente el alfa. El alfa fue de 0.5, pero la demanda fue de 15, ¿no?
y el otro es de 20. Probablemente sea muy similar, pero ¿qué ventaja tiene hacerlo respecto al pronóstico? Que ya no existe ese desplazamiento, ¿no? Y ya tenemos comparativas de demanda respecto al tiempo, con pronóstico de respecto al tiempo, a partir del periodo 1, ¿no? Y en el periodo 2, pues ya tendríamos la siguiente, y en el periodo 3 también, y en el 4 también. Y esta, pues es arbitraria, ¿verdad? La primera es un punto de partida que nosotros definimos. Y el punto de partida, pues a partir de este punto ya podemos obtener datos utilizando la ecuación, ¿verdad? Entonces ahí tiene algunas ventajas, ¿no? Utilizar este pronóstico sin depender ahora de un promedio de la demanda. ¿Sale? No sé si haya dudas hasta el momento de cómo elaborar esta formulita. Está sencillo, ¿verdad? Este es un FDT. Pues vamos a tratar de llevárnoslo a Excel. Otra vez, ¿sale? Iríamos a Excel acá y luego elaboraríamos, por ejemplo, para este ejercicio. Es que vamos a borrarle aquí mejor. Y copiamos otra vez desde arriba. Ah, pero le ponemos datos primero aquí, perdón. Que sea de 0.3, 0.5 y 0.7. Ahora sí. Y ahora sí le damos control Z para que se quede como estaba. Ahí está. Y nos vamos al Excel y lo copiamos aquí, ¿no? Este sería el ejemplo que vamos a hacer ahora. Se fijan, la ecuación cambió un poquito, pero en sí cambió un poquito, pero cambió radicalmente cómo aplicarla, ¿no? Ya en la gráfica o en las tablas, ya no vamos a, mejor dicho, en las tablas, ya no vamos a tener valores de promedio, ¿no? Ya nada más vamos a tener valores de pronóstico directamente para contrastarlos respecto a la demanda. Entonces aquí podríamos poner el periodo, ¿no? Periodo, y lo pondríamos demanda de T, y lo pondríamos aquí pronóstico, FT, y luego pondríamos es periodo, demanda, pronóstico y el error, que en este caso sería DT menos FDT, ¿no? DT menos FDT, que probablemente no lo vamos a poder sacar porque nada más tenemos un dato, ¿no? De demanda, en este caso es de 5, y FDT es 7. FDT más 1 es el que vamos a calcular, ¿no? Aquí por lo pronto nos da un error de menos 2, ¿verdad? Le podemos poner que es igual a qué, a este menos este, ¿no? Le damos enter y ya nos da directo el error. Vamos a ponerle ahí más, que no se vea tan simplón, ¿no? Ahí mero. Luego este pronóstico pues es el conocido, ¿no? El que nosotros pusimos arbitrariamente. Y aquí pondríamos la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Que vamos a poner a f de t. Entonces sería igual a qué? A este más el valor de alfa. Creo que el valor de alfa no lo tenemos, entonces vamos a ponerlo, antes de seguir con la fórmula, vamos a ponerlo acá arriba. Aquí le ponemos, vamos a copiar el simbolito de alfa. Lo movemos más para acá. Acá arriba, ¿no? Que nos diga que alfa está aquí. Está aquí. Si combino las celdas, ¿qué pasa? Digamos que sea de 0. Bueno, es que son varios valores de alfa, entonces mejor lo ponemos por separado, ¿no? Que acá esté alfa y que nos diga que vale, son 3 datos, ¿no? Primero que valga 0.3, después 0.5 y después 0.7. Esos serían los valores de alfa, ¿no?
Entonces aquí pondríamos ese pronóstico, ¿no? Para, por ejemplo, el primer valor de alfa, que es 0.3. Entonces la fórmula dice que tomemos f de t y le sumemos alfa. ¿Cuál es alfa? Es ese, que multiplica con paréntesis a la diferencia del error, ¿verdad? Yo puedo poner directamente el error o puedo poner las, ¿cómo se dice? Las celdas que están aquí, ¿verdad? Pero es como redundante, ¿no? Entonces yo puedo poner directamente el error aquí y luego darle enter y me dice referencia. Algo pasó ahí. Entonces es E16 sería el valor del pronóstico más, a ver si le pongo un paréntesis extra aquí. Creo que faltaba un paréntesis más bien. No, Falta el... ¿qué me Supone que está el faltando? asterisco, ¿no? Profe, para multiplicarlo. Ah, tienes razón, falta el asterisco. Ahí está. Ahí está, ahora sí, ¿verdad? Dio 6.4, sí nos dio 6.4 en la pizarra. Es que como lo cambiamos, no. No da. Sería, a ver, sería E16, que es este valor de 7, f de t, que se suma a alfa. Alfa es 0.3, pero acá utilizamos 0.5, ¿verdad? Por eso no está dando. Entonces sí está bien. Lo más seguro es que sí esté bien. Sí, si queremos, lógicamente, para sacar un segundo periodo y sacar la diferencia, pues tendríamos que conocer la demanda en un segundo periodo, ¿no? Entonces, este sería el dato para 0.3. Si abajo queremos ponerlo, nada más para ilustrar, ¿verdad? Sabemos que en una tabla no sería así. Tendríamos que tomar, pues, esta misma fórmula y enclavarnos, como decía el compañero, con F4, cuáles datos no son móviles, que sería este primero, luego que no, ¿verdad? Sería el que tendríamos que enclavar, y nada más esos dos no. El que cambia es que es este valor del alfa. Entonces ahí quedaría, y si lo bajamos con 0.5, ahora sí sería 6, ¿no? Que es lo que calculamos aquí. Y luego después, si lo bajamos otra más, da 5.6. ¿Sale? Entonces, si se fijan, pues también surge eso, ¿no? Eso de que si yo le agrego más ponderación también aquí a la diferencia del error, me ayuda a, ¿cómo decirlo? A obtener un acercamiento al histórico de la demanda también, ¿verdad? Pero aquí ya no dependo para nada de un valor promedio ni desplazar el pronóstico. Aquí estamos tomando directamente la suavización exponencial para un pronóstico, tomando en consideración una demanda. ¿Sale? Entonces no sé si a alguien le salió este ejercicio o si tiene algún... A ver, se quedó un A poquito atrás o lo que 6.4 sea. sale, ¿verdad, profe? ¿Cómo, perdón? A 6.4. 6.4, sí. Ya para punto 5 nos da 6 y para punto 7 nos da 5.6. Y si hubiera un Perfecto. 0.9, a ver, si hubiera un 0.9 da 5.2, no, ya se acercaría más. Sale. Entonces ahí estamos viendo ese comportamiento, ¿no? Para ver un ejemplo más claro, pues podemos tomar la misma, como ejemplo, ¿no? La misma tabla que tenemos acá y aplicarle ese mismo y compararla con esta pudiera ser un buen ejercicio, ¿no? Pues vamos a tomar esta misma tabla y aplicar ahora la fórmula de manera diferente, ¿no? En vez de en base a un promedio, en base a un pronóstico directamente, la suavización exponencial. Entonces vamos a poner en la pizarra, primero antes de avanzar, pues una captura de esto, ¿no? Ahí estaría, luego la ponemos aquí.
Y ahí se ve la formulita, ¿no? En la imagen. Ah, no se vio. Vamos a tomarla otra vez. Ahí ya se vería. Ahí estaría la formulita arriba para si en la tarea se les olvidó cualquier cosa, pues pueden checar también la pizarra. Nada más que vamos a hacer más pequeño esto para poder hacer más grande aquel. Ahí está y lo borramos. Este lo hacemos más grande. Ahí está. Ahí más o menos, ¿no? Bueno, para un siguiente ejercicio tomaríamos este mismo, ¿no? Ejercicio 3 le vamos a poner. Estos no los van a subir, no se preocupen. Ya la tarea es una que subiría. Aquí es nada más para que practiquemos todos y que cuando se encargue la tarea, pues no haya... O si los quieren subir, pues les ayudaría en su calificación si los hicieron, ¿verdad? Si no los hicieron, les afectaría. Pero si quieren que se los agregue a su calificación final de la unidad 2, los podemos tener en cuenta también. Y pues es más beneficioso si los están haciendo, ¿no? Entonces aquí vamos a realizar un pronóstico con suavización exponencial únicamente, ¿verdad? Ya no se utiliza un promedio móvil. Y teniendo un valor de alfa igual a 0.3 y un f de t, en este caso sería igual a 11. Bueno, a 10 para que sea igual. Igual a 10. A ver qué pasa con la fórmula y la gráfica, ¿no? Entonces haríamos esto mismo, ¿no? Entonces, si ya tenemos eso, pues nos lo llevamos al Excel, ¿no? Y lo pegamos en una nueva hoja. Nada más pequeño. Y ya no es ejercicio 2, es ejercicio 3. Tomamos y lo ponemos aquí. Nada más que se me fue. Aquí. Ahí mero. Y luego pues copiamos más o menos, bueno, la copio otra vez de acá. Causa, ahí están en sus diapositivas, en la página 25, viene esa misma tabla, ¿no? En la diapositiva 25, mejor dicho. Y estas diapositivas las pueden descargar ahí de plataforma. Ahí estaría, ¿no? Ahora pues vamos a eliminar esta columna, ¿no? Esta columna ya no se necesita. Pues vamos a eliminarla. Nos quedaría el pronóstico de la demanda y el error, ¿no? Entonces, vamos a realizarlo, ¿no? Ah, ya me cansé. Seguiría utilizándose esta fórmula, ¿no? Esta de aquí. Vamos a darle aquí f de t. Lo tomamos y esta sería la fórmula. Esta es la fórmula que vamos a implementar, ¿no? F de t más 1 es igual a f de t más alfa, que multiplica de t menos f de t. Y aquí lo pondríamos. Entonces, ¿qué es igual? Tenemos que poner tal vez aquí el dato, ¿no? Este dato sería distinto. Este dato es el f de t que vamos a tener en consideración, que es igual a 10, ¿no? Entonces, ese sería el f de t. Entonces, para el f de t más 1 empezaríamos la ecuación aquí, porque este es el f de t más 1, estamos, ¿no?
Le pondríamos que es igual a qué, a este f de t, nada más que no tenemos valor de alfa, ¿verdad? Vamos a agregarlo antes de seguir con la ecuación. Podemos poner aquí alfa, vamos a copiar el cuadrito este. Y lo ponemos ahí en la parte superior. Aquí a un lado. Y aquí ponemos el valor de alfa. Alfa es igual a 0.3, dice ahí. Aquí nada más lo hacemos más grande. Ahí está. Este sería alfa y lo ponemos de otro color ahí. Ahí está alfa. Entonces ya tenemos alfa, ya tenemos f de t y ya tenemos dt. Entonces ya podemos poner la ecuación. La ecuación sería en f de t más 1 es igual a ¿qué? A f de t más, y lo ponemos paréntesis, y luego ponemos el valor de alfa, que multiplica, y luego ponemos paréntesis, a dt menos f de t. O si no, podemos poner el error directamente, lo calculamos antes. Es igual a este menos este. Y es menos 2, ¿no? Y ahora sí escribiríamos eso. Sería f de t más paréntesis alfa que multiplica al error. Ahí estaría 9.4 sería, ¿verdad? Pero si nos desplazamos, ya me dio un error ahí. Porque pues f de t no se mueve, ¿no? Vamos a editar la ecuación. Este alfa, perdón, es el que no se mueve. Entonces, alfa es este de aquí, F4. ¿Qué pasó? Ok. Falta calcular el error, ¿no, profe? Falta calcular el error. Exacto. Entonces, nada más lo bajamos, ¿no? Ahí está. Y ponemos el error de todos de una vez. Y ahora sí ya el pronóstico. Nada más que se cambió. Qué raro. Por ejemplo, aquí sería la demanda. 15 menos 9.4, 5.6. Luego 27 menos 11 da 15. A lo mejor sí, ¿verdad? Pero algo pasó ahí muy extraño antes de que le diera aquí. No, pues lo imaginé yo creo. De todos modos, está bien las fórmulas, profe. Sí, ¿verdad? No se ve que tengan error. Al final es 20.87 y en el error es menos Ajá. 9.87. Ok. Con que todos estemos de acuerdo, ¿alguien le quedó igual? Aparte del compañero y a mí. Sí, profe, sí, me da igual. Sí, profe. Ok. ¿Alguien que se haya quedado un poquito atrás, que le ayudemos? Ok. Bueno, ahí tendríamos el cálculo y ya nada más sería hacer la gráfica, ¿no? Que es una vez más, a ver si me sale. Control, y luego esto, ¿no? Luego y luego estos también. Voy a insertar. Pero ahí estaría la gráfica, ¿no? Si se fijan, ahora empiezan juntas el pronóstico de la demanda y la demanda porque ya dimos un dato arbitrario de 10. Pues este es nuestro punto de partida del pronóstico, ¿verdad? Pues ya empezarían a un mismo nivel. En la otra empieza desplazado, ¿verdad? Un nivel 2, el pronóstico. Pues vamos a copiar la gráfica, a ver si la podemos comparar. Si se fijan, son muy similares, ¿no?
si nos fijamos bien. Por no decir que casi iguales, ¿no? Pero la ventaja que tenemos en este es esto, ¿no? El inicio. El inicio da un valor arbitrario. Podemos empezar desde antes con el pronóstico, ¿no? Sin tener que esperar. Entonces probablemente sea una de las ventajas más claras, ¿no? Que podemos ver en ese valor. Pero así más o menos quedaría, ¿no? ¿Qué nos falta? Nos falta ver algo que se llama variación, un método o una fórmula para nosotros anexar cómo es que es el comportamiento del error. Nosotros ya podemos comparar la demanda y el pronóstico mediante una gráfica, ¿no? Pero también podemos hacer un análisis promedio, que es que si nos damos cuenta, esos valores promedios son las formas estadísticas más simples, pero no por ello menos importantes de analizar una serie de tiempo, ¿no? Entonces existen algo que se conoce como variaciones, ¿no? Que es el comportamiento del pronóstico a través de el error, ¿no? Entonces, nosotros en una variación de este tipo tomamos en cuenta el error promedio a lo largo de un número n de periodos, ¿no? Y no consideramos muchas veces el signo, si se fijan ahí. Hay diferentes representaciones de eso, ¿no? Pero sí, de una variación. Pero la que vamos a estar utilizando es la siguiente. Hasta aquí quedaría suavización exponencial. No sé si alguien tenga dudas. Ya nada más agregaríamos otra cosita para las tablas, que son las variaciones. ¿Ahí alguien preguntó o levantó la mano? Aquí estoy batallando con el internet, no se escucha bien y se me corta. Eso ya lo había leído, ¿no? Pero creo que se oyó ahí como si alguien hubiera levantado la mano. Yo Ok. creo que la levanté. ¿Puedo poner la gráfica otra vez para tomar una captura? La gráfica. Si quiere, yo tomo la captura y se las pongo en la pizarra. Ah, ok, está bien. Nada más déjeme borro la que no es, la que no va aquí para que no se vaya a confundir. Y vamos a acomodar todo de forma mejor. Y esta captura la ponemos en el pizarrón. Ahí está. Y vamos a presentar el pizarrón. Es que se está tardando un poco. Ahí está, ¿no? Entonces, aquí en el ejercicio, la hacemos más pequeña y pegamos esa captura, ¿no? Ahí está la captura. Y esta es la gráfica, ¿verdad? Nada más que el detalle es que no se van a ver las fórmulas. Déjenme la vuelvo a recortar y luego ponemos, pues nada más es una fórmula, ¿no? La importante. Estoy haciendo el mismo recorte, a ver otra vez. Ahí. Ahí estaría. Ahí está la captura. Esta pizarra ahorita la descargo, que no se me olvide, como la de la semana pasada. La descargo ahorita mismo y ahorita mismo la subo, junto con la de la semana pasada. Entonces ahí está la suavización exponencial y finalmente veríamos otro tema, que es el que les decía, que son las variaciones para el cálculo de un promedio del error. Nosotros ya pudimos calcular un pronóstico en base a muchas técnicas, ¿no? Estadísticas. Ahora tenemos que analizar el error, ¿verdad? Porque el error es su parte importante de un pronóstico. Es el valor de certidumbre. Si yo veo que hay no sé, un error de 2 unidades, por ejemplo,
yo debo de tener en consideración que a lo mejor o me van a faltar 2 unidades o me van a sobrar 2 unidades si el pronóstico que yo utilicé respecto a esa demanda se comporta pues de acuerdo al análisis estadístico que yo hice, y debo de tener en consideración eso, ¿no? Si me da un error negativo, posiblemente estoy realizando más productos que los que debería, ¿no? Entonces ahí podemos calcular también un valor promedio de ese error para tener otro dato estadístico dentro de nuestro pronóstico. Entonces ahí vamos a pegar una definición. Nada más déjenme la encuentro, están unas diapositivas. A ver, ¿dónde está? A ver si no lo tengo aquí, ¿no? No está. Bueno, la fórmula que vamos a estar utilizando es esta. Que se llama media de desviación absoluta de los errores de los pronósticos. Y vamos a ponerle aquí una definición, aquí cortita. Dice aquí que es la fórmula que mide la variación en un pronóstico y se calcula es una descripción de la fórmula en sí, ¿no? Esta fórmula nos ayuda a medir la variación en un pronóstico, pero de manera media, o sea, mediante una estadística de media, ¿no? Pero toma valores absolutos. Si se fijan en la fórmula nos dice que esta media de desviación absoluta es igual a la sumatoria de n periodos, donde t es igual a 1, de valores absolutos del error. Por ejemplo, aquí tengo un valor en el ejercicio de -2. Ahí yo ignoraría por completo el negativo, ¿verdad? Y tomaría el valor de 2. Si es en base a un promedio, que tuvieran, por ejemplo, un valor de n igual a 2, pues sumaría estos dos. Lo sumaría teniendo en cuenta sus valores absolutos, serían 5.6 más 2, serían 7.6, y los dividiría, serían 7.6 entre 2, y eso me daría esta fórmula, ¿verdad? Porque es la sumatoria de estos valores absolutos y dividirlos entre el número de valores que yo voy a tener en mi promedio, ¿verdad? Entonces, para seguir definiendo esa fórmula, dice que la fórmula mide la variación en un pronóstico y calcula a través de los valores absolutos de los errores, ¿no? En cada periodo de tiempo, porque pues es un promedio, ¿no? En cada periodo de tiempo. Y lógicamente cuando hablamos de absolutos no se está considerando el signo. Ponemos aquí, nota. No consideramos el signo. Y esto lo resaltamos de otro color. No se puede, una sola palabra. ¿O sí? No se puede. Pues lo subrayo aquí. Absolutos. No consideramos el signo. No se considera el signo. Entonces, si yo quisiera medir, por ejemplo, en esta tabla que tenemos aquí, un valor de, ¿cómo se llama? Se me fue. Media de desviación absoluta para errores pronóstico, yo lo pudiera llegar a hacer, ¿verdad? Por ejemplo, tomaría
un valor n igual a 2, por ejemplo, ¿no? Para esa media absoluta de los valores, media de desviación absoluta para los valores de errores del pronóstico, y pondría la sumatoria de cada uno de los datos, ¿verdad? T es igual a 1 de E a la T, en donde si yo lo pusiera, pues sería esto traducido entre n, lógicamente, ¿verdad? Si yo definiera un n igual a 2, pues tomaría, por ejemplo, los valores que tengo aquí, que son estos dos, ¿no? Entonces tendría yo un menos 2 más el siguiente, que es un 5.6, ¿verdad? Y los dividiría entre 2, por ejemplo, ¿no? Y aquí, ¿cuánto sería? Estos palitos pues indican valor absoluto, ¿verdad? De t. Esto sería el valor absoluto de 7.6 entre 2. ¿Y cuánto es 7.6 entre 2? .8 creo, ¿no? 3.6, 3.7.7 entre 2 es 3.5. Y 6.6 entre 2 es 0.3, sería 3.8. Entonces ahí estaría el dato de un MAD, teniendo en consideración un n igual a 2, ¿verdad? Y ese es otro dato que podemos anexar nosotros a nuestra tabla. Y luego aquí vamos a pegar una definición que viene aquí. Vamos a ver, ahí está. Aquí nos dice lo siguiente. ¿Qué pasó? Aquí está. Nos habla sobre una medida de variación. Medida de la variación denominada MAD. Hay otras, ¿verdad? Que toman, por ejemplo, valores cuadráticos o otro tipo de datos para determinarlo, ¿no? Esta es la de las más simples y que también se puede aplicar a suavización exponencial. Aquí no está con suavización exponencial, ¿verdad? Pero se puede modificar un poquito la fórmula y obtenerla para una suavización exponencial. Aquí nos dice que se calcula a partir de los valores absolutos del error en cada periodo, en lugar de utilizar los errores elevados al cuadrado, que sería otro tipo de media de desviación cuadrática en ese caso, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner en cada periodo, y aquí le abrimos un paréntesis, ¿no? Y aquí la otra que utiliza eso, creo que se llama, déjenme la busco para no mentir, MSE se llama, MSE. Ese es otro tipo, ¿no? Dice que el MAD es el error promedio a lo largo de n periodos. Aquí nosotros definimos el número de periodos para sacar el promedio, sin consideración del signo del error en cada periodo. Y en la práctica dice que MAD se ha aplicado a trabajos de pronósticos porque es fácil de entender y es muy fácil de utilizar. Si se fijan, es sencillo, ¿no? Nomás tomamos valores, promediamos y los podríamos poner en una tabla. Si quisiéramos agregar ese valor MAD en esta tabla, pues agregaríamos otra columna que diga MAD y aquí pondríamos el primer dato de MAD, ¿verdad? Porque es un valor promedio. Nada más que aquí, pues posiblemente no serían, podemos hacerlo móvil también. Si quisiéramos hacerlo móvil, pues eliminaríamos este y tomaríamos estos dos y este y este y este y así irnos, ¿no? También se puede hacer móvil, cualquier promedio se puede hacer móvil si tomamos en consideración eso, ¿no? Pero probablemente como es la forma más simple del MAD, no nos funcione para una suavización exponencial. A lo mejor para un promedio móvil ponderado, sí se puede utilizar, pero para una suavización exponencial no se puede utilizar porque toma pues valores de promedio, ¿no? Y en suavización exponencial eliminamos la dependencia del promedio, ¿no? O eliminamos ese tipo de cuestiones. Entonces esta ecuación por tiempo yo nada más la voy a reescribir. Ya no me va a dar chance de que la podamos explicar así con más profundidad porque ya son 5:15, se nos va a acabar el tiempo.
Entonces vamos a ponerla. La ecuación en sí para una media de desviación absoluta en un pronóstico con suavización exponencial sería de esta manera. Dice, MAD es igual a ¿qué? Al valor absoluto del error multiplicado por un valor de ponderación más 1 menos alfa por MAD T menos 1, ¿no? Entonces, si se fijan, pues tiene una composición muy similar a las ecuaciones que estuvimos viendo de f de t más 1 y también la de a de t para suavizaciones exponenciales, ¿no? Si nosotros conocemos el error y conocemos la ponderación, nada más tendríamos que dar una vez más un valor arbitrario a un primer valor de media de desviación absoluta, ¿no? Que puede ser de acuerdo al comportamiento que estamos viendo en la demanda y en el pronóstico pudiéramos dar un valor ahí adecuado, ¿no? Entonces, vamos a tratar de agregar este MAD al ejercicio que hicimos aquí en Excel, ¿no? Para ya con eso terminar. ¿Sale? Entonces, se puso un poquito pesada el tema, pero lo bueno que se está grabando, ¿no? Entonces, vamos a dejar de presentar la pizarra y vamos a presentar pantalla completa para agregar esa media de desviación en un pronóstico con suavización exponencial. Ya los nombres cada vez se vuelven más largos, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? Creo que todavía no estoy presentando, ¿verdad? Presentar toda la pantalla. Que piense tantito la compu. Ahí está, ¿verdad? Ahí ya se está presentando, ¿verdad? Entonces aquí nosotros vamos a agregar esa fórmula, ¿no? La fórmula la tenemos acá. Este sería el MAD. Digamos que en un ejercicio, este fue el ejercicio 3. Vamos a ponerle acá ejercicio 3.5 para que sea parte del 3, ¿no? La ecuación era MA de T. Nada más que su índice es la T nada más. MA de T, que es igual a el alfa por el valor absoluto del error, decíamos, de T menos F de T más 1 menos alfa que multiplica a un MAD de T menos 1. Y nos faltaría un valor arbitrario para MA de T menos 1. Que en este caso lo vamos a dar pues con un valor igual a 7. ¿Sale? Así quedaría entonces. Entonces, podemos hacer la sustitución, por ejemplo, para el primer dato, ¿no? Aquí manualmente. Si nos vamos válgame, a esta parte, tenemos que la demanda es 8, el pronóstico es 10 y el error es menos 2. Entonces, yo aquí los puedo ir poniendo, ¿no? De T es igual a 8, ¿verdad? Y luego F de T es igual a 10. Y luego el error, pues sabemos que va a ser igual a menos 2, ¿verdad? Y MA
de t menos 1 es igual a 7. Y un valor de ponderación o alfa de 0.3 porque es el ejercicio anterior, ¿verdad? Y ese utilizábamos ahí. Entonces nada más sería sustituir. Quedaría 0.3 por el error, que sabemos que es menos 2, pero lo podemos poner 8 menos 10, todos los datos, más 1 menos 0.3 que multiplique a 7. ¿Y cuánto nos da esto? Sería menos 2 por punto 3. Menos 2 por 0.3. Es menos 0.6, ¿verdad? Ponemos menos 0.6 más. Este sería 0.7 por 7, ¿verdad? 1.4. No, nada que ver, ¿no? 4.9 más 4.9. Lo que sería igual a un MAPT igual a 4.3, ¿verdad? Y este es el dato que pondríamos al principio. Digamos aquí. Si anexáramos, es que se movió la gráfica. Si anexáramos una nueva columna que nos diga el MAD. Pintamos ahí de azul, un poco parecida. Es letras blancas, ¿no? Hay más o menos que se ve así. Como que se ve más feo, pero pues ahí está. Que tiene un color más pálido, ahí está. Entonces el MAD para el primero es arbitrario, nosotros lo dimos como valor a 7. Entonces, ¿qué tamaño de letra es? 18. Entonces, este dato ya está dado ahí por el problema, ¿no? Sería de 7, perdón. Y el que calculamos acá en la pizarra fue de 4.3. Entonces, aquí sabemos que va a ir un 4.3. Pero lo podemos agregar con la fórmula, ¿no? Vamos a traernos la fórmula. O todo está escrito. Ponemos acá. Luego lo agregamos abajo. Más que se deje porque pues, no se deja. Y en vez de poner 4.3 le ponemos que es igual a esta fórmula, ¿verdad? Entonces aquí, honestamente no sé cómo se pone el valor absoluto. ¿Alguien sabe cómo agregar valor absoluto a Excel? Claro que pondríamos primero el valor de el comando 0.3. ABS. ABS. Sí, póngale igual ABS y selecciona ABS. la casilla. Ok. Y da doble clic donde es ABS y selecciona la casilla y se pone el valor absoluto. Me lo dijo muy rápido. Sería igual a, y luego pondríamos a 0.3 que multiplica, y lo escribo aquí ABS, me dice. ABS, y luego Algo así. paréntesis. Y el número sería este. Sí, Ahí algo está, así es. ¿verdad? Ándele si es Sí, así. ¿verdad? Sí. Sería 0.3 por ABS, por ese valor del error. Y luego le agregaríamos un más. Más que podemos encerrar en paréntesis todo esto para que no nos den ningún detalle. Y luego pondríamos el 1. Abriríamos paréntesis, digamos, si fuera corchetes, y luego otro paréntesis. Luego ponemos 1 menos el valor de alfa. Cerramos paréntesis. Por el MADT menos 1, que es este, ¿no? Lo cerramos paréntesis. Y nos da 5.5. ¿Y acá cuánto nos dio? 4.3. A ver qué está pasando. Sería
0.3 por el valor absoluto de 2, ¿verdad? Oiga, profe, Más, dígame. es que cuando hizo la a mano no tomó el valor absoluto, puso -2 en lugar de 2. ¿A poco sí? Ah, sí, mire, es verdad. Puse 0.6 y debe de ser valor absoluto de -2. Aquí es 0.3 por -2. ¿Cuánto es 0.3 por -2? O por 2, pues. 0.6 positivo, ¿verdad? Entonces es 0.6 más 4.9, que es igual a 5.5, y ahora sí quedó, ¿verdad? Ahora sí quedó con valor absoluto. Aquí está. Ahí está. Entonces ya quedó, ¿no? Aquí ya quedó como 5.5. Y pues este queda enclavado, ¿no? No, el 0.3 pues es una constante. El que queda es el valor de alfa, ¿no? ¿Cuáles quedan? ¿Cuáles varían? Pues dt varía, ¿verdad? F de t también varía. El error también varía. Y MA de t también varía. Pues probablemente quedaría así. Luego el siguiente queda como 5.53. Y a ver si les queda así. 8.64. Acá está la fórmula, otra vez. Sería el 0.3 por el valor absoluto del error. Más 1 menos alfa, que multiplica a el dato de la variación anterior, que en este caso es 7. Y para el siguiente sería 5.5. Para el tercero, vaya. Entonces queda como 5, 5.53, 8.64, 7. Si queremos reducirlo, pues vamos a reducirlo un poquito, ¿no? Que nada más sean 2 dígitos. Ahí. Ahí. Ya se ve más decente tantos números, ¿no? Y estos también. No me deja. Ahí está. Me quedaría más, con menos decimales, ¿no? Más redondeado. Y estaría un nuevo dato para el análisis. Este dato pues no se grafica, ¿verdad? Es nada más cómo es el comportamiento medio del error que existe. Podemos ver cómo más o menos se incrementa o decrementa el error conforme vamos analizando el pronóstico, ¿no? Si empezamos con un valor de 7 arbitrario, aquí se va incrementando y luego aquí decrementa esa media, ¿no? Del error. Y sería otro dato extra para agregar en un ejercicio, por ejemplo, ¿no? Que estén calculando ahí un pronóstico de series de tiempo con suavización exponencial. No sé si tengan dudas, comentarios, quejas. Profe, me dice el compañero Cantú que no puede escuchar la clase ni la puede ver por el internet, que si le Ajá. podría mandar la clase grabada para estar al corriente. La clase se va a subir, dígale que no se apure. Se Ah, va a ok. subir. Vale. Ahorita Oye, descargo el profe, video y lo edito. Dígame. donde tengo la duda yo es cómo arrastrar los datos para que se aparezcan automáticamente en la gráfica. Ah, pues sí, si quiere la hacemos a mano como lo hice, pero es que ahí como estuve batallando para hacerlo a mano, para la gráfica. Bueno, según aquí nuestro compañero, siempre se me olvida su nombre, pero es el compañero Luis Octavio es el que nos estaba ayudando con la gráfica. Dice que debemos de seleccionar estos datos, ¿no? Así, por ejemplo. Y luego Sí, dejar sí, eso sí presionado el es control. de Ajá. dejar control y luego ya seleccionas lo otro que quieres. Lo que me refiero yo es, por ejemplo, donde está el mat, donde está el 7, ya ve que sacan los El 7. primeros dos datos así. Y Ajá. luego ya después selecciona para que se vayan todos para abajo, para que selecciona y luego el mouse lo dirige hacia abajo y ya se aparecen Ajá. automáticamente los demás datos. Sí.
Eso que acaba de pasar. Sí, es donde tengo la duda porque me aparecen otros datos, no lo puedo hacer así. Ok, a lo mejor le faltó enclavar el valor de alfa. Si gusta, ponga atención ahí en la formulita. Nos dice Sí. que es 0.3, primero igual y luego paréntesis, 0.3 por el valor absoluto del error. Cerramos paréntesis del valor absoluto y de la multiplicación de 0.3 por el valor absoluto. Lo sumamos y abrimos un paréntesis. Y abrimos un paréntesis para restar 1 menos alfa, ¿verdad? Y luego ya multiplicamos por el dato anterior MAD, que es F7 en este caso. A lo mejor ahí hay un detallito. Chéquele. Sí se le pudo resolver. El primero le debe dar 5.5, ¿sí le da? O más decimales, no pasa nada. A lo mejor le da... No, pues si lo saco de uno por uno sí, pero para así como dices, ya que nomás hizo la primera y luego ya la después nomás lo recorrió y se salieron automáticamente. Eso es lo que no Sí. Sí, entiendo aquí cómo se ve para que pone el cursor aquí abajito y se pone una sí, crucecita negra. Y nada más sí. la baja. Ok. Sí se le bajó, sí se le puso el resultado. Sí, pues se me ponían otros. Ahorita no lo estoy haciendo en este porque ya nomás estaba poniendo atención, pero Ajá. es por los signos esos que le pone ahí. Posiblemente los signos, cuando hice los signos es esto de aquí. Sí, esos que no tienen nada Ajá. que ver. Sí, estos son porque si yo la despliego y luego no pongo estos, pues me va a tomar el 0.3 y me tomaría un número de acá, o me tomaría estos números de acá porque se va desplegando todos los datos, ¿no? Y este no se despliega, únicamente se despliega el error y el MAD.